Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. El día de hoy te traigo la segunda parte del tutorial de cómo hacer Boom Bap. Que si tú no viste la primera parte, no te preocupes, que aquí te va a estar apareciendo en la tarjetita el video para que vayas a verlo, donde nos enfocamos más a la parte melódica, que ahorita te pongo el resultado de la melodía de ese video, pero como quiera ve a verlo, que te va a interesar mucho, y te doy unos tips bastante duros para que mejores y aprendas a hacer melodías de boom bap. Pero bueno, en el video de hoy nos vamos a enfocar totalmente en los drums, en la parte rítmica del boom bap, ¿ok? No va a ser un video tan largo porque te voy a dar nada más unos cuantos tips y de ahí te los voy a desglosar, que de verdad no es tan complicado como pareciera. Además que debo de agradecerles muchísimo porque les puse una meta de 400 likes y 100 comentarios y creo que lo cumplieron en un día, me parece, algo así. Así que espero que este video pase lo mismo, que de hecho va a ser la misma meta, 400 likes y más de 100 comentarios para que ahora traiga un tutorial de un diferente género. Tú ponme en los comentarios de cuál te gustaría. Yo estaba pensando quizá en drill, no sé, puede ser. Tú dime qué te parece esa idea aquí abajo. Pasamos con la intro y empecemos con este video. Perfecto, como ya te había mencionado en la primera parte, que si no la has visto también la vas a tener en la descripción, hicimos esta melodía que quedó bastante dura y que debo de aclarar que quizá no es la mejor melodía, porque bueno, el tutorial como tal busca simplemente darte las bases y que veas que se pueden hacer cosas muy duras, ¿ok? Tú experimenta con sonidos, plugins, etcétera, que yo sé que vas a sacar melodías más cabronas que esta. Así que más o menos sonaría de esta forma. La verdad es que me gusta mucho, pero bueno, el objetivo de este video es la parte rítmica. Yo aquí ya tengo lo que son los drums. Aquí tengo varios sonidos que en realidad los principales es el kick, bajo, snare y hi-hat. Ahorita les explico por qué tengo dos snares, tengo tres hi-hats, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer la base como tal, la base básica. ¿Ok? Simplemente en el boom bap van aquí los snares en la primer casilla de las rojas, así simplemente y sencillo. Le pueden dar aquí y en 8 steps y simplemente con las teclas de control y shift y con las flechitas obviamente van moviendo hasta que llega a la primer casilla de las rojas. Así fácil y sencillo, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo para lo que es el kick, pero así lo dejamos. Y aquí en el hi-hat vamos a ponerlo aquí de esta forma y ya tendríamos nuestra base básica de lo que es el boom bap, ¿ok? Que es esto. Tal cual, pero bueno, a mí me gusta ponerlo de hecho en cada dos steps, más o menos como que suene un poquito rapidillo. Ok, con esto ahora sí vamos a empezar. Yo te voy a dar 4 tips para que puedas mejorar tus drums y para que, bueno, puedas lograr algo un poquito más original y distinto. Como primer punto es que hagas layering de sonidos, ¿ok? Es mezclar diferentes sonidos para conseguir uno solo. El segundo es hacer que tus drums tengan groove. ¿Qué viene siendo el groove? Más que nada el flow, lo que hace que movamos la cabeza al momento de escuchar la base. En tercera es descomputarizar los drums. Ahorita te voy a explicar un poquito más a detalle cada punto, simplemente es hacer que suenen más orgánicos. Y por último, el cuarto punto es experimentar, tal cual. Si te gusta un sonido de otro género y crees que le va bien a la base, pónselo, no hay ningún problema. Así que bueno, con estos 4 puntos vamos a empezar ahora sí. En este caso, como yo te comenté, que es layering de sonidos, que es mezclar distintos sonidos para crear uno solo, aquí en este caso yo tengo este snare, ¿no? No tiene un ataque tan rápido como tal, en realidad un snare sería algo así, con un ataque así, pronto. Pero si se fijan, este tiene tantita colita que hace que tarde poquito en llegar al pico de su volumen. Y eso está bastante bueno porque nos ayuda a que no se sienta muy cuadrado el snare, ¿ok? Que se sienta un poquito desfasado y más orgánico. Ok, tenemos este snare como tal y yo le quiero añadir un segundo snare, que este segundo snare también es igual de agudo, simplemente que este sí tiene un ataque inmediato, ¿ok? Escuchémoslo.
Perfecto. Y si nosotros juntamos estos dos snares, ya tenemos un snare un poquito más sólido, pero que se sigue escuchando un poquito desfasado y me gusta mucho. Escuchemos. Ok, nosotros podemos bajarle un poquito de volumen para hacer que resalte uno más que el otro y ahí me parece muy bueno. Así que por esa parte yo tengo dos snares y me gustaron bastante cómo sonaban juntos. Ahora, con el hi-hat pasa exactamente lo mismo. De hecho, estos dos hi-hats, lo que es el hi-hat 1 y el hi-hat 2, son hi-hats que se usan muchísimo en el trap, simplemente que yo creí y más bien suenan muy bien dentro de esta base rítmica. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los hi-hats? En realidad aquí yo tengo el primer hi-hat que es muy agudito y tiene el ataque inmediato. El segundo hi-hat es un poco más abierto, o sea, tiene más, es más estéreo el hi-hat y me gusta bastante porque no se siente tan golpeador. Y por último tengo este tercer hi-hat que este es totalmente de boom bap, que se escucha luego. Entonces, ¿por qué me gusta utilizar a veces tres hi-hats en una base rítmica? Porque yo lo pienso de esta forma. Quiero tener al final de cuenta un hi-hat más consolidado, donde por ejemplo con el hi-hat 3 estamos atacando las frecuencias graves. Con el hi-hat 2 estamos atacando también las agudas, pero de forma estéreo. Y por último tenemos el hi-hat principal, que estamos atacando las frecuencias agudas como tal, pero más al centro. Así que lo que me gusta hacer mucho, por ejemplo, con estos graves es ponerlo cada que golpee el kick, porque le va a dar una textura y le va a ir dando más color al kick. Y con el hi-hat 2 a mí me gusta ponerlo cada 4 steps porque me gusta que le dé color tanto al kick como al snare. Si ustedes escuchan, la verdad es que suena bastante bonito. A mí me gusta y ya empezamos a tener una base rítmica más rica en cuanto a sonido. Oye, perdón que interrumpa el video, pero yo sé que tú, al igual que todos los beatmakers y productores como nosotros, nos la pasamos la mayor parte del día sentados. Es por ello que debemos cuidar bastante nuestra salud. Y así como invertimos en grandes equipos para nuestro estudio como monitores, audífonos, teclados MIDI, etc., también debemos invertir en una excelente silla que cuide nuestro y nuestra espalda. Es momento de dejar de lado esa silla de plástico que nos dañará a la larga. Y para esto nuestros amigos de Ewin Racing cuentan con unas sillas demasiado confortables que se adecuan bastante a tu cuerpo, con un diseño ergonómico que las hacen únicas y sobre todo pero muy cómodas. Tienen diferentes presentaciones, blancas, amarillas, azules, negras, entre muchas más. Y lo mejor de todo es que con el código RIMAU obtienes un 20% de descuento al momento de realizar tu compra. Así que ya no tienes más pretextos para cuidar ese compra con Ewin. Voy a añadirle en los típicos lugares donde se ponen los open hats, que es aquí. Tal cual, así sencillo. Y ahora sí, vamos a pasar con los otros puntos, que es hacer que tenga bounce, que tenga groove y descomputarizar estos drums para que suenen más orgánicos. Y empezando por los hi-hats, yo me voy aquí a esta parte de configuración y en el apartado de time tienen un knob llamado Shift. ¿Qué es lo que hace Shift? Simplemente es desfasar el hi-hat como tal. Yo le voy a dar play y le voy a ir subiendo el Shift para que ustedes vean lo que hace realmente este knob. Ok, si ustedes lo escuchan, ya vieron que desfasa totalmente el hi-hat en este caso. Y vamos a usarlo a nuestro favor. Si nosotros tenemos prácticamente los hi-hats sonando en esta parte, los tres al mismo tiempo, van a estar chocando. Entonces hay que darle su espacio a cada uno. En este caso, al hi-hat 1 yo le voy a subir como un segundo, que ustedes lo van a ver en la parte superior izquierda, que de hecho no se alcanza a ver porque está tapando la cámara, pero yo les voy a poner ahí la imagencita de cómo se está viendo. Yo lo voy a subir a un segundo, ¿ok? Para que suene un segundito después. Aquí el hi-hat 2 yo lo voy a subir a 2 segundos, como tal, así, 2 segundos. Y el hi-hat 3 lo voy a dejar tal cual como está. Vamos a escuchar a ver qué tal suena. Ok, a mí me gusta cómo suena porque cada hi-hat tiene su ataque, se logran percibir de distinta forma. Ahora con esto, para hacerlos aún más orgánicos, nos vamos a ir a cada hi-hat, le vamos a dar en Shift D y después en Alt R
para activar lo que es el randomizer, que el randomizer simplemente modifica el velocity de cada nota, la intensidad de cada nota, y eso se refleja en el volumen que emite la misma nota. Así que aquí ya empieza a sonar más distinto. Aquí vamos a aplicar lo mismo a los 3 hi-hats como tal. Y esto lo pueden aplicar incluso a los snares, pero en mi caso yo no lo voy a hacer. Yo nada más lo voy a cuantizar como tal y listo. Ahora por esta parte ya tenemos como los hi-hats, el snare ya un poquito con más groove. Ahora vamos a darle ese poder al kick como tal. Y una herramienta que les va a servir para todo, y en este caso para los drums, es la intuición musical. Ok, ¿qué viene siendo la intuición musical? Cuando nosotros estamos haciendo un beat o escuchamos el beat de algún amigo, siempre decimos, ay, aquí puede entrar un kick, aquí puede entrar este cambio, aquí puede irle bien un... Esa es la intuición musical como tal, y lo vamos a aplicar dentro de lo que son los drums. ¿Y cómo lo vamos a hacer aquí en el kick? Simplemente hay que darle play y nosotros vamos a añadirle los kicks cuando nosotros sintamos que es necesario. Al final quedaron estos kicks que, si ustedes se fijan, no me fui muy lejos. En realidad nada más le añadí 1, 2 y 3 kicks más. Tal cual, o sea, esos fueron los que yo sentí necesario como tal. Y vamos a escuchar qué tal suena. Ok, perfecto, me gusta bastante cómo suena. Ahora, yo escuchando junto con la melodía, siento que el hi-hat está como muy rápido. Me pide más algo como de... como un poquito más desfasado, algo así. Déjenme ver si sale como pienso, algo así más o menos por aquí. Vamos a probarlo acá en estos. Uy, justamente eso es lo que para mí siento que le va a quedar muy bien a este beat. Ok, ya terminé de poner este mismo hi-hat a los demás y ahora quiero experimentar un poco, que es lo que yo les menciono, que casi en el boom bap no suelen utilizar como los rolls de hi-hats. O sea, de verdad que experimentando a veces salen cosas más duras de las que ya tenemos. Ok, yo creo que vamos a ver si podemos ponerle un roll. Aquí me pide más o menos un roll así, de esta forma. Vamos a bajarlo por aquí. Algo así como un triplet. Estaría sonando más o menos de esta forma. Ok, me encanta bastante. Y ahora hablando un poquito más de la parte de experimentar, como yo les mencioné, la realidad es que estos dos hi-hats son de trap, o sea, se utilizan más en el trap, e incluso el kick. Este kick es un kick de trap, no es un kick de boom bap, y la verdad es que suena bien. Además que aquí van gustos musicales, incluso gustos personales. En el boom bap se suelen utilizar este tipo de kicks como un poco más apagados, un poquito más redondos, no sé cómo decirlo, pero a mí en lo personal me gustan como más secos y que golpeen bastante. Así que bueno, eso ya es gusto personal, ya es gusto de cada quien. Y otro tip que yo les voy a dar, que les va a servir muchísimo, es esta perillita del main swing. O vaya, ¿qué es el swing? Dentro del resultado en Google que dio de cómo funciona el swing en FL Studio, lo que te dice es que descomputariza, humaniza los drums y les da más groove y los hace sentir más orgánicos como tal. Para que escuches más el efecto del swing, voy a darle play así sin swing en 0% y presta mucha atención aquí a estos dos kicks, cómo es que suenan, ¿ok? Pero si yo le subo el swing, los drums los vas a escuchar como hasta con más groove. Escuchemos.
Así que más o menos suena de esta manera. Y en realidad eso ya sería todo por la parte rítmica. Ustedes pueden experimentar más. Como les digo, este tutorial es simplemente la base para que ustedes puedan indagar más y probar con muchas cosas distintas para crear unos drums de boom bap muy cabrones. Al igual que esto sería todo por este video. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. También coméntame aquí abajo qué tal te pareció este tutorial de 2 partes. Si te gustaría que trajera de más géneros. ¿Qué tal te pareció el beat? Yo sé que no es el mejor, pero bueno, ahorita te pongo el resultado final al final de este video. Pero si aún no te has suscrito a mi canal, de verdad, suscríbete, que es totalmente gratis. Aparte que me ayudas muchísimo a mí. Activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. Aquí abajo vas a tener todas mis redes sociales para que vayas a seguirme, al igual que Instagram, para que lleguemos a los 4000 seguidores. Muchísimas gracias por ser 38,000 suscriptores, que a los 40,000 les voy a tener una librería de regalo, así que espero que pronto lleguemos. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Te dejo con el resultado. Adiós.